Pablo Melicchio, ¿con qué expectativas esperás la presentación de tu nuevo libro, GPS, para orientarnos con el mundo adolescente? Bueno, siempre con muchas expectativas porque es el primer encuentro que tengo con los eventuales lectores y también para dar a conocer el libro, ¿no? Porque la presentación en este caso va a ser una fiesta porque van a venir muchos amigos, conocidos de la zona y me van a acompañar escritores y artistas también de acá de la zona misma, así que con esa expectativa, ¿no? Esperando que se difunda y que se acerque la gente. ¿Cómo fue escribir este libro, Pablo? Bueno, la verdad que fue una experiencia muy rica para mí porque fue sentarme a pensar 20 años de profesión y también muchos años como padre de adolescente. Y en los 20 años de profesión pasé por instituciones donde me encontré con adolescentes o con problemáticas mentales o adolescentes presos, y en el consultorio que tengo acá en Castelar también con muchos muchachos acá de la zona y con padres también, ¿no? Entonces fui dándome cuenta que hay cuestiones a pensar muy complejas y bueno, me parece que yo creo que en mi caso escribir me ayuda a pensar, ¿no? Entonces iba escribiendo, este libro es una suerte de ensayos, ¿no? Son distintos temas que hacen un total del libro que es hablarle a los jóvenes, pero también a los adultos que trabajan con los jóvenes. Y bueno, me fui metiendo en los temas que son hoy centrales. ¿Qué temas abordas que son aquellos que más nos preocupan a los padres y adultos? En realidad lo que fui viendo es cómo en estos años ciertas cuestiones se fueron modificando, entonces empecé a pensar en estos temas. ¿Con qué adolescente era yo? ¿Qué adolescente empecé a atender hace 20 años? ¿Y con qué adolescentes me encuentro hoy? Y bueno, justamente creo que lo que fue cambiando es, en principio, por ejemplo, el concepto de la previa. Es decir, uno va viendo que a través de la historia la previa se fue modificando, tristemente, ¿no? Porque ahora la previa quedó asociada a consumo de sustancias tóxicas. Entonces me parecía que era un tema del que tenía que hablar, porque en general muchos adolescentes que llegan al consultorio, muchos accidentes que hay en la vía pública, muchas muertes están en relación a los excesos del uso de sustancias tóxicas. Entonces los jóvenes se juntan en casas habilitadas, o en esquinas o en plazas, toman demasiado, fuman demasiado y salen a la calle o van a bailar y me parece que ahí era una primera cuestión que me quería detener a pensar y ayudar a pensar a los otros, ¿no? Bueno, justamente trabajo el tema de las adicciones, la naturalización de la marihuana, que hoy está como muy establecida, la naturalización del alcohol también. Todo esto lleva a la violencia. ¿Y cómo tratas este tema que realmente es tan preocupante para toda la sociedad? Me parece que la violencia, digamos, me parece que lo natural del adolescente es la transgresión, ¿no? El adolescente, para salir de la estructura de la familia, para salir al mundo externo, tiene que transgredir ciertas leyes. Pero a la vez la transgresión del adolescente es un ensayo para sí mismo, pero también es una convocatoria para los padres y adultos. Muchas veces los adolescentes hacen alguna pequeña violencia esperando que aparezca un adulto que la limite. Pero la verdad es que los adultos, y esto es lo que yo trabajo en el libro, los adultos están más perdidos que los adolescentes, ¿no? Por eso el libro GPS, ¿no? Parece que GPS para orientarnos por el mundo adolescente, porque también los adultos tenemos que salir de estas cápsulas en las que muchas veces estamos peleando por las cuestiones personales sin registrar lo que le pasa a los jóvenes. ¿Por qué el adulto no puede o no sabe limitar al adolescente? Porque hubo un pasaje en estos 30, 40 años de una moral represiva, de excesos de rigidez, a una amoralidad, a una blandura total. Entonces me parece que lo que no entiende el adulto es que el joven necesita una firmeza. Y me parece que el adulto no tiene la firmeza porque está en crisis consigo mismo también, digamos, por eso hay tantas separaciones, tanta violencia, tanto femicidio, tanta violencia, tanto alcoholismo y tanto consumo también en adultos, y entonces me parece que el adulto se tiene que ordenar porque evidentemente el adolescente es el síntoma de una época en crisis. Otro tema con el cual batallamos los padres es el uso de la tecnología. ¿Cómo se raciona esto? Es muy difícil porque también nos cuesta a nosotros poner un límite con las tecnologías, pero yo ahí trabajo en el libro,
digamos, transformo la máxima cartesiana, en vez de pienso, luego existo. Hoy no se trata tanto de pensar para existir, sino estoy conectado, existo. Me parece que toda la existencia hoy del mundo está en relación a la conexión virtual por sobre todas las cosas. Entonces lo que hay que aprender es, digamos, como decía Humberto Eco, ¿no? Así, a saber seleccionar. Y me parece que el joven tiene que aprender a ver que está muy bien la tecnología, los teléfonos, el internet, pero que a la vez el encuentro real seguramente es mucho más gratificante, pero se están acostumbrando tanto los jóvenes como los adultos a la conexión virtual. Entonces creo que me parece que no hay que bajar líneas rígidas, por eso el libro yo digo que es invitar a la reflexión. Yo le hablo a los jóvenes diciéndole que tienen que ser críticos, no comerse el sistema, no creer que la previa es normal, estar todo el tiempo conectado es normal. Esto es producto de una crisis social que hay que ayudar a pensar. ¿Estás convocado de escuelas de la zona para poder dar charlas sobre los temas de tu libro? Sí, en realidad hace varios años que doy charlas en los distintos colegios de la zona. Estuve en el San José durante 2 años, acá en el Criar armamos un taller para padres también en los últimos 2 años. Voy a ir a Lecea en breve. Bueno, el Sagrado Corazón, donde van mis hijos, también en algún momento he dado charlas tanto en las aulas como con los padres. Sí, la idea es, después de la presentación, generar espacios de diálogo, porque el libro en realidad es un pretexto para esto, ¿no? Me parece que esto mismo que está sucediendo acá, pensar que hay que sentarse a dialogar estas cuestiones, y me parece que el libro es la posibilidad de denunciar ciertas cosas que se dicen pero que no se terminan de trabajar. Por último, ¿cómo lograr la comunicación con un adolescente cuando a veces son tan cerrados y no quieren abrirse al diálogo? Sí, digamos que el adolescente es cerrado y se cierra más cuando uno va... muchos padres se acercan para poner límites o muchos padres se acercan para bajar líneas. El adolescente está en crisis porque está... yo digo que a veces es como una... no tiene entidad, ¿no? Porque, digamos, está dejando de ser niño y tiene que empezar a ser adulto. Y en esa tensión está en crisis, no sabe a veces cómo comunicarse. Yo creo que el adulto se tiene que acercar porque no se tiene que ser imperativo, ¿no? Creo que está buenísimo acercarse a un adolescente para hablar de sus cosas, ¿no? Preguntarle cómo está, y creo que después se va abriendo. Creo que el adolescente se cierra cuando el adulto va con los tapones de punta. Así que creo que el objetivo central es interactuar con los adolescentes.